tenemos los principales titulares a esta hora de la mañana y yo se los había adelantado. Ya está conectado con nosotros en la lista internacional Guillermo Holzman, porque tenemos una situación bastante compleja que afecta a una ciudadana de nacionalidad chilena. Se trata de Macarena Chaguán, quien fue detenida, pero ya dentro de los próximos minutos, si es que no, ya debería haber llegado a nuestro país. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Pura Noticia Matinal. ¿Qué tal, Camila? Muy buenos días, un agrado saludarte. Igualmente, Guillermo, tenemos el caso de esta chilena, de Macarena Chaguán, que iba a ayuda a Gaza y fue detenida por el ejército israelí. Si nos puedes contar más detalles de esta situación que tuvo lugar durante estos últimos días. Efectivamente, digamos, Macarena Chaguán era parte de una ONG que se ha movilizado ya históricamente por varios años en pro de la causa palestina y en ese contexto financiaron una flotilla de naves que llevasen ayuda humanitaria, según ellos mismos han declarado, cosa que niega Israel en términos de que lo que transportaban estaba muy lejos de la ayuda humanitaria. Más allá de las versiones que provienen de Israel y las versiones que genera la propia ONG, estas flotillas no contaban ni con las autorizaciones del sistema internacional, ya sea de Naciones Unidas, que son las que coordinan y canalizan la ayuda, sino que obviamente se trataba de una flotilla que intenta instalar dentro de la agenda pública internacional el tema de Gaza, del pueblo palestino, de la creación del Estado palestino y obviamente contra las acciones de Israel, contra Gaza, contra Hamas y por supuesto dentro de las acciones que Israel está realizando en el Medio Oriente y particularmente contra el Líbano. Macarena Chaguán era parte de todo ello y es parte de una de las banderas de apoyo justamente a la causa palestina que aún no logra una resolución en términos de poder consolidar el Estado palestino, a pesar de que este Estado ha sido autorizado por Naciones Unidas, pero no se ha logrado concretizar todo ello. Por lo tanto, es una acción mediática por una parte, que tiene un objetivo humanitario por otra, pero que también está detrás de lo que es colocar en la agenda pública internacional, como te decía, digamos, la causa palestina y la denuncia contra las acciones del Estado de Israel. Bueno, como tú lo mencionabas, Guillermo, Macarena Chaguán era parte de la flotilla Global Sumud, ¿cierto? Una iniciativa civil que es dentro de las embarcaciones que trasladaba, ¿cierto? Como tú lo decías, ayuda humanitaria a Gaza, que finalmente fue interceptada. Fueron 22 embarcaciones las que fueron interceptadas por el ejército, bien digo, israelí. Dentro de ellas estaba esta flotilla Global Sumud, que es una iniciativa de ayuda humanitaria que participa en distintos, ¿cierto?, conflictos. Esto fue en aguas internacionales, ¿cierto? Por lo cual hay un debate por la legalidad, que fue finalmente la detención. ¿Es común que el ejército israelí haga este tipo de intervenciones? No es común, no es lo que se espera. Israel alega de que eso se hizo dentro de las 200 millas zona económica exclusiva, pero más allá de eso, lo que nos está diciendo es que estamos en una zona gris del derecho internacional, una zona gris en donde Israel actúa preventivamente antes de que entren a aguas territoriales. Recordemos que las aguas territoriales están a 12 millas de la costa y luego viene la zona económica exclusiva de 200 millas. En esa perspectiva, las 200 millas zona económica exclusiva no corresponden a la soberanía del país correspondiente, en este caso de Israel, sino que son consideradas aguas internacionales para estos efectos. El hecho de que Israel alegue un ataque preventivo dentro de esas 200 zonas económicas exclusivas equivale solamente a una interpretación jurídica y no necesariamente a la aplicación del derecho internacional. Una amplia preocupación, ¿cierto?, por el estado de salud y también el estado en general en que se encontraba Macarena Chaguán. Sin embargo, hubo, ¿cierto?, luces de su paradero y ya debería haber llegado a nuestro país. Alrededor de las 9 de la mañana se esperaba, ¿cierto?, que arribara hasta el aeropuerto de Santiago, donde iba a prestar declaraciones. Efectivamente, lo que ha hecho Israel, a contrario de otras oportunidades en que ha realizado intervenciones o intercepciones de buques que se acercan a la costa israelí, es que estas personas fueron detenidas, no todas, alrededor de un centenar, fueron conducidas a Israel, fueron interrogadas, algunas con mayor intensidad que otras, y luego de vuelta ya sea a Grecia o a otro país europeo para que finalmente retornasen a sus países de origen. Es lo que ha hecho Israel y eso yo creo que es, por lo menos da tranquilidad a todos los familiares de aquellas personas que estaban participando en esta flotilla.
Porque también, Guillermo, conversamos a esta hora de la mañana con Guillermo Holzman, analista internacional. Estamos abordando, ¿cierto?, la detención de Macarena Chaguán, quien ya debería haber llegado a nuestro país durante esta mañana. Israel también alega que en esta embarcación, ¿cierto?, habría de todo menos ayuda humanitaria. Efectivamente, digamos, Israel incluso fue bastante explícito en decir que lo que habían eran preservativos, no había comida, sino que simplemente, digamos, habían otros elementos que estaban lejos de ser ayuda humanitaria. Esa es la versión que da actualmente Israel. No tenemos la versión, por lo menos yo no la conozco, de la ONG respecto a qué efectivamente llevaban en los buques, pero es evidente de que este tipo de flotillas, al acercarse a Gaza, lo que intenta es dejar en la agenda pública internacional y en la agenda política internacional, en realidad, digamos, el debate en torno a un tema que sucede en Gaza, que hay un acuerdo de paz en donde jamás ha negado a entregar las armas, que es uno de los puntos de ese acuerdo, de esa tregua que se acordó en Gaza, y donde claramente detrás de eso está la demanda del pueblo palestino para la concreción de su Estado. En esa perspectiva debe entenderse como parte de una puesta en escena para poder justamente presionar a la opinión pública internacional y a los jefes de Estado y al sistema internacional en ese sentido. Guillermo, quiero cambiar el tema a esta hora de la mañana, 9 de la mañana con 27 minutos. Esperamos, ¿cierto?, tener las declaraciones dentro de los próximos minutos de Macarena Chaguán, quien ya debería haber arribado a suelo nacional, ya debería estar en Chile y prestará una declaración, ¿cierto?, de prensa respecto a su captura y posterior liberación. Así que esperamos tener detalles de ese tema dentro de los próximos minutos. Pero también tenemos otro tema internacional que sin duda nos llama la atención. Después de alrededor de 3 semanas de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Perú, sigue habiendo dudas respecto a los resultados. No tenemos resultados concretos, ¿cierto? ¿Qué pasa con Perú? ¿Es normal este movimiento, ¿cierto?, en las elecciones? Porque para nosotros, ¿cierto?, en Chile es bastante extraño, por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos elecciones presidenciales o del cargo que sea, ¿cierto?, cuando se eligen a los alcaldes, a los gobernadores, diputados, y esos mismos días tenemos resultados. Esa es la realidad. Varía prácticamente nada de un día a otro, ¿cierto? Y estamos viendo acá en Perú 3 semanas. ¿Qué pasa con esto? A ver, hay un proceso irregular de elecciones en Perú que afecta a la primera vuelta, particularmente en lo que es la definición de quién va a acompañar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, ya sea que lo haga Aliaga, que es un representante de la derecha conservadora en Perú, o lo haga como Roberto Sánchez, que representa a una izquierda mucho más extrema dentro del arco ideológico peruano. Pero también consideremos de que a esta primera vuelta llegaron más de 30 candidatos presidenciales. En consecuencia, cada uno de los que pasa a segunda vuelta pasa con escasos porcentajes. En el caso de Keiko Fujimori, lo hace con un cerca de un alrededor de un 17%, donde sabemos hoy día, y tanto Aliaga como Sánchez lo están haciendo con el porcentaje que están alrededor del 12%. En ese sentido, tenemos una pugna para la segunda vuelta entre minorías políticas dentro de Perú, lo cual hace una alerta, al menos en términos de la gobernabilidad presidencial en Perú. Recordemos que en los últimos 10 años Perú ha tenido 8 presidentes y se esperaba que esta elección fuese normal, es decir, normal en términos de que se compitiesen todos los candidatos que estaban aspirando a la primera magistratura, pero tuviésemos los resultados al día siguiente y cierta certeza. Y eso no ha sucedido. Y en ese marco de referencia es que se espera tener respuesta, porque bueno, yo diría ojalá esta semana, para saber efectivamente quiénes son los que pasan a la segunda vuelta, pero no cabe duda de que la credibilidad del sistema electoral peruano no augura una buena gobernabilidad futura. Por otro lado, Guillermo, tuvimos una controversia durante estos últimos días, ¿cierto? Uno de los principales líderes que apoya al congresista de izquierda, a Roberto Sánchez, ¿cierto?, es precisamente Antauro Humala, ¿cierto?, que tuvimos declaraciones bastante controversiales, por decirlo de alguna forma, para nuestro país, quien aseguró que iba a organizar la recuperación de Arica y Tarapacá, aunque sea por la vía armada, ¿cierto?, diplomática o armada. Esas fueron sus palabras. ¿Nos puede explicar un poco quién es Antauro Humala y por qué tiene este como antichilenismo? A ver, Antauro Humala es parte de la coalición que apoya a Roberto Sánchez, es decir, es parte de la coalición que busca llegar a segunda vuelta. Lo segundo, Antauro Humala, es un nacionalista etnocacerista que basa su ideología en la visión étnica racial de una parte de Perú y representa a una minoría
que siempre ha reivindicado la lucha violenta o la lucha armada como un elemento concreto para poder volver a los peruanos lo que él considera que es de los peruanos de la perspectiva etnocacerista. En esa perspectiva ha liderado distintas rebeliones, una de ellas lo tuvo preso por varios años, él salió de la cárcel el año 2022, si mal no recuerdo. Entonces, y de ahí en adelante ha ido liderando una minoría, un grupo muy minoritario, me atrevería a decir, dentro de lo que es la izquierda peruana. No toda la gente de la izquierda está de acuerdo con él, dicho sea de paso. Él mantiene un sello nacionalista. En virtud de eso, era considerado incluso como un eventual candidato a ser ministro de Defensa o ministro del Interior en un eventual gobierno de Roberto Sánchez. Es ahí, en este contexto, donde él da esas declaraciones a las cuales todo hacía mención, donde señala de que uno de sus objetivos va a ser la recuperación de Arica y como que Tarapacá, colocando sobre la mesa un argumento que ha sido bastante utilizado en América Latina en décadas pasadas, en términos de que el nacionalismo genera cohesión nacional y genera en la práctica comportamiento electoral. Digamos, lo que ha ido pasando en Perú es que la respuesta de Roberto Sánchez, el candidato oficial de esta izquierda, ha descartado completamente de que las palabras de Antauro Humala representen la perspectiva o el programa de su coalición política, la que lidera justamente Roberto Sánchez. Estas declaraciones en el fondo no forman parte de sus planes, ¿cierto?, si es que gana las elecciones. Efectivamente, y con eso saca a Antauro Humala de la ecuación política de apoyo a Roberto Sánchez, lo cual probablemente le va a restar votos de esta facción minoritaria a la cual te hago referencia, pero también deja en evidencia de que estos temas dentro de determinados grupos mucho más radicales y minoritarios se encuentran presentes todavía en la lucha por el poder y que se ven, yo diría, además con el incentivo de un desorden institucional que todavía no da claridad respecto a estas elecciones. En consecuencia, lo que hace Antauro es colocar, digamos, es ganar, yo diría, agenda mediática, y lo propio hace para darle mayor visibilidad a un Roberto Sánchez que está muy esperanzado y probablemente sea el candidato que acompaña a Keiko Fujimori en una segunda vuelta, que daría cuenta de una polarización bastante profunda dentro de Perú. 9 de la mañana con 33 minutos. Conversamos a esta hora con el analista internacional Guillermo Holzman. Hablamos, ¿cierto?, de Antauro Humala, quien es hermano de Ollanta Humala, ¿cierto?, expresidente de Perú. ¿Él tuvo una participación en el gobierno de su hermano? Digamos, no, tuvo una participación bastante lejana. Ellos, claramente, son hermanos, comparten la misma visión etnocacerista, pero se han ido separando en el tiempo y no tienen una alianza política, digamos, y también están alejados en lo personal, en lo filial. Digamos, y en ese sentido, Ollanta Humala, incluso cuando fue presidente de Perú, si bien él hizo alguna mención respecto a los conflictos históricos que ha tenido Perú con Chile, efectivamente cuando gobernó se alejó completamente de esa visión, de esa narrativa, y fue, yo diría, uno de los presidentes que cooperó a que las relaciones entre ambos países estuviesen estables y estuviesen mirando a futuro. Cuestión que tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori hoy día han planteado como elementos esenciales de su propuesta política de los peruanos. Guillermo, y retomando el tema de las elecciones, ¿cierto?, que ya han pasado 3 semanas, fueron el pasado 12 de abril, ¿cierto?, y todavía no hay resultados. ¿Cuándo se espera que podamos tener algún resultado ya más certero? Esperamos que pronto, digamos, y ese pronto tendría que ser esta semana más tardar, para poder darle credibilidad. Pensemos que cualquiera de los dos candidatos que pasa a segunda vuelta, probablemente el que pierda, va a generar unas acusaciones de fraude, con lo cual va a enturbiar mucho más el ambiente electoral dentro del ambiente político electoral. En ese sentido, va a complicar bastante la credibilidad del próximo gobierno, independiente de quien gane. Y eso, obviamente, desde Chile y desde otros países de América Latina, constituye, diría, una alerta en términos de que un Perú, que es un país inmenso, con grandes potenciales, con grandes capacidades, efectivamente puede hacer parte de acuerdos mucho más profundos en términos de desarrollo y de integración, que es lo que actualmente requiere justamente América Latina.
9 de la mañana con 35 minutos. Conversábamos con el analista internacional Guillermo Holzman sobre la situación, cierto, de Macarena Chaguán y también el panorama electoral que está enfrentando nuestro país vecino Perú. Esperamos entonces tener esta semana novedades en cuanto a quién será el que se mida en segunda vuelta. Vamos a estar atentos entonces a lo que pase en Perú y a la llegada también de Macarena Chaguán, que debería prestar declaraciones dentro de los próximos minutos. Muchas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Camila. Buena semana. Que tengas una buena semana, Guillermo. 9 de la mañana con 35 minutos.